Padre Dios, estamos aquí hoy porque tú creaste el camino para que nosotros tengamos una relación contigo. Pagaste por nuestros pecados, nos libraste de nuestros pecados, nos diste tu espíritu y estamos reunidos por tu espíritu. Nos adoptaste en tu familia y somos tu familia, somos tus hijos. Y sabemos que eres el Padre perfecto y que sientes un amor perfecto por nosotros. Y hoy, Señor, queremos que tu amor fluya en nosotros. Padre, pido que por tu Espíritu hoy nos enseñes, que por tu Espíritu hoy conectes tu palabra a nuestras mentes y corazones, que podamos aprender de ti, que nuestros pensamientos sean cambiados, que nuestros corazones sean cambiados. Señor, gracias por los niños y la experiencia BPS que tuvimos esta semana. Gracias por el ministerio infantil. Gracias por la oportunidad que tenemos de compartir la verdad, de compartir con ellos a Jesús. Y Señor, pedimos que continúes con las cosas, con las semillas que plantamos. La verdad que escucharon, Señor. Oramos para que continúen creciendo en sus mentes y corazones hasta que alcancen su propia madurez. Señor, gracias por la paz que traes, por la paz en la que podemos confiar. Señor, vivimos en un mundo loco, con cosas locas que suceden a nuestro alrededor. Señor, y necesitamos tu paz. Te pido que todos los creyentes seamos unificados por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. En el pasaje de hoy comienza con el tercero de los 5 ensayos que Pablo escribió en lo que llamamos 1 Corintios, la carta de Pablo a los Corintios. En los 2 primeros ensayos, como recordarán, de acuerdo a esta diapositiva, los 2 primeros ensayos eran acerca de las divisiones y problemas causados por seguir al hombre y no a Cristo. Luego, en el segundo ensayo, capítulo 5 al 7, fue sobre divisiones y problemas relacionados al sexo, de las cuales se habló bastante acerca de la ética sexual bíblica. El tercero que empezaremos hoy está en los capítulos 8 al 10, de hecho, capítulo 8 al 11, versículo 1. Y se trata específicamente de las divisiones que la iglesia de Corinto experimentó relacionadas a la alimentación, principalmente relacionadas a la comida que era ofrecida a los ídolos, y hablaremos acerca de eso hoy. Si vemos el inicio del capítulo 8 y el final del capítulo 10, se darán cuenta de que comienza y termina hablando acerca de la comida que ofrecían a los ídolos. Se darán cuenta que el resto de los ensayos se cubrirán a lo largo de un par de meses. El inicio de cada ensayo sabemos que es una sección completa por la manera en que es diseñada la literatura. Es un cambio absoluto de tópico que nos lleva a múltiples capítulos, y recordemos que los manuscritos originales no estaban divididos en capítulos en absoluto, y era la misma estructura literaria que le permitía a la gente saber cuándo se cambiaba de tema o acerca de qué estaba escribiendo Pablo. Hoy, de nuevo, vamos todos a leer el capítulo completo. Miremos primero el último versículo. Contrastaremos eso con el primer versículo y lo aplicaremos al resto de los versículos. Entonces, leamos 1 Corintios 8:1 al 13. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan estos llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, entonces cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió.
Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Pablo dice al final del versículo 13, porque no quiero hacer tropezar a otro hermano. Piensa en eso como un código personal de conducta cuando estaba rodeado de creyentes. ¿Puedes, por favor, mantener esa diapositiva ahí por un segundo? Para la mayoría de nosotros, la palabra tropezar genera imágenes vívidas en nuestra mente de cuando, en el momento más inoportuno, inesperadamente tropezamos. Ponle play a ese video. Algunas veces, cuando tropezamos, tiramos cosas. La palabra griega para tropezar es escandalizo y significa poner un bloqueo para tropezar o un impedimento en el camino sobre el cual otro puede tropezar y caer. También puede ser un significado de la metáfora ofender. Además, puede significar hacer que una persona comience a desconfiar y abandonar a aquel en quien debería confiar y obedecer. Hacer que se aleje. Ahora bien, en la carta de Pablo a los Corintios, donde aparece esta palabra tropezazo, escandalizó, es él escribiendo a la iglesia de Dios en Corinto. Y la iglesia es la reunión de individuos que confiesan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Estas son personas reales, personas que confían en Jesús como tú y yo, que vivían en comunidad en la antigua Corinto, ayudándose unos a otros a vivir la vida cristiana, de manera que desarrollaban relaciones reales y significativas como hermanos y hermanas en Cristo. Así que pensando en la palabra tropezar en el contexto, pensando en el contexto de las relaciones entre el cuerpo de creyentes, significa hacer que alguien tropiece. Significa entonces que uno ponga algo en el camino de un creyente que hace que se tropiece y potencialmente causar que comience a desconfiar y abandonar a en quien deberían confiar y obedecer, en Jesús, y tal vez incluso hacer que se alejen. Si volvemos simplemente a cómo se ve físicamente cuando alguien tropieza, dan un paso en falso, pierden el equilibrio, tropiezan, caen. A veces tropiezan dramáticamente, a veces caen en lo que tienen en las manos, algunas veces se desvían del camino o tal vez rompen las cosas en las que caen. A veces se lastiman o sacan a las personas cuando tropiezan, tal vez retrasando su llegada hacia donde se dirigían o quizás incluso nunca lleguen en absoluto. Todas esas descripciones de tropiezos físicos pueden también describir a alguien que tropieza espiritualmente. Hacer tropezar a un creyente es lo que Dios pretendía en las relaciones entre los miembros de su iglesia. No. Entonces, en ese sentido, mira cuán fuertes son las palabras de Jesús con respecto a hacer que alguien tropiece en Mateo 18:6. Dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Son imágenes dramáticas y vívidas, ¿no es cierto? Suenan duras, pero a la luz de las consecuencias devastadoras para otro creyente o para la iglesia de Dios, ¿son muy duras? Pequeños. En Mateo 18:6 es una referencia no solamente a los niños en la fe, sino también a los que son nuevos en la fe, bebés en Cristo, cuya fe tan fácilmente naufraga. Verás que está ligado a nuestro pasaje de hoy en el capítulo 8. Por lo tanto, debido a las devastadoras consecuencias, a la fuerte advertencia de Jesús, es por eso que Pablo dice al final del versículo 13, porque no quiero hacer tropezar a otro creyente. El versículo 13 es nuestra meta de nosotros como creyentes, evitar que otro creyente tropiece. Y la respuesta a cómo lograr esa meta de no hacer que el creyente tropiece, la respuesta está en el inicio del capítulo, en la última línea del versículo 1, dice,
Es el amor lo que fortalece a esta iglesia. El amor. ¿Hay alguna sorpresa de que la respuesta sea el amor? Sí, el amor es la respuesta. ¿Cómo vivir que otro creyente tropiece? Entonces veamos cómo prácticamente Pablo enseñó a los corintios a amarse unos a otros en este escenario específico. En el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora con respecto a tu pregunta sobre la comida que se ha ofrecido a los ídolos. Cuando Pablo escribió esta carta estaba en Éfeso. Al escribir esta carta a los corintios ya había pasado algún tiempo desde que había salido de Corinto y mientras estaba en Éfeso recibió una comunicación de ellos que contenían preguntas de cómo debían vivir sus vidas, su fe en el mundo secular. La pregunta que ellos le enviaron a Pablo está relacionada con los cristianos en Corinto respecto a la comida ofrecida a los ídolos. Para nosotros, en las culturas occidentales, 2000 años después, esto no parece ser un gran problema en absoluto, ¿cierto? ¿Por qué se aplica a nosotros? Nuestra carne proviene principalmente de carnicerías que abastecen a las grandes tiendas comestibles. Ese no fue el caso en Corinto. La carne estaba disponible al público debido a la adoración de ídolos. Específicamente se sacrificaban animales a los muchos dioses con la letra D en minúscula en Corinto. Después de que los sacrificios fueron lo que los sacerdotes y trabajadores del templo no comían, se vendía en el mercado local con fines de lucro. Este era un gran negocio en el mercado corinto. En el siglo segundo hubo un escritor y geógrafo griego llamado Pausanias. Entre el año 143 y 161 después de Cristo escribió un conjunto de 10 libros que describen a Grecia. Él viajó por Grecia y escribió sobre ella. Hay un libro denominado Una descripción de Grecia. Ahí está la cubierta del libro. Estaba realmente interesado en los dioses griegos, los altares y templos. Sus obras fueron tan respetadas que los estudiosos dicen que sin Pausanias, las ruinas de Grecia serían en su mayor parte un laberinto sin pista, un acertijo sin respuesta. Ahora bien, con respecto a Corinto, Pausanias describió la plaza del mercado central de Corinto como rodeado de templos y estatuas de los dioses griegos, Dioniso, Artemisa, Baqueo, Fortuna, Poseidón, Apolo, Afrodita, Hermes, Zeus, Zeus del inframundo, Zeus altísimo y las musas. Imaginemos entonces el mercado central en el centro de Corinto, el mismo mercado central donde el atrio Corinto y la sede Bema, de lo que acabamos de hablar en el capítulo 6, versículo 1, es el mismo mercado central del que mencionó Pablo en Hechos capítulo 18. Y alrededor de este mercado central están todos estos grandes ídolos y altares de los ídolos y templos. Y ahí es donde se ofrecía la carne a la que se hace referencia en el capítulo 8, versículo 1, que le ofrecían los dioses corintos. La carne de los sacrificios que no se comían los sacerdotes ni los trabajadores del templo se vendía en los mercados para obtener ganancias. El mercado de carne estaba ubicado en el centro de estos templos. Kenneth Bailey dice, durante numerosas fiestas había un exceso inevitable en el mercado de la carne y el precio bajaba respectivamente. Para muchos de los pobres este era probablemente el único momento en que podían permitirse el lujo de comer carne. Su carne no procedía de Giant, sino del mercado central de Corinto. Ahora bien, las fiestas a las que se hace referencia aquí eran parte de fiestas gremiales. En Corinto, todos los gremios o gremios de trabajadores tenían su propio dios patrón. A veces, varias veces al mes, ellos como gremio de trabajadores celebraban un banquete colectivamente que incluiría la carne que se había ofrecido como sacrificio a su dios específico de su gremio. Estas fiestas eran una gran parte de la vida cotidiana, era norma estar a la expectativa para participar, por lo que inevitablemente todos comían carne ofrecida a los ídolos. Esta comunidad, rodeada por estas actividades, era en el centro de sus vidas. Las agendas sociales, cívicas, religiosas y comerciales estaban entrelazadas. Era imposible separarse. Entonces, ¿cómo podía un creyente vivir en Corinto sin ser parte de la vida comunitaria que implicaba comer carne? Carne ofrecida a los ídolos.
Los cristianos en Corinto, personas con trabajos promedio, trabajaban en diferentes lugares, eran trabajadores de diferentes gremios. Simplemente están tratando de descubrir cómo vivir su fe en Cristo en una sociedad pagana, cómo aplicar el Evangelio de Jesucristo a su vida diaria. Antes de Cristo implicaba comer carne. Y este tema dividió a los creyentes de Corinto. Lo cual, por supuesto, cualquier división es una preocupación para Pablo como lo es para nosotros también. La razón es que la unidad entre los creyentes es evidencia del Espíritu de Dios en la iglesia. Diré eso de nuevo. La unidad entre los creyentes es evidencia del Espíritu de Dios en la iglesia. Pero no son solo las divisiones lo que preocupa a Pablo. Es algo mayor que eso. Es el orgullo y la falta de amor uno por el otro lo que le preocupa. La división sobre el consumo de carne ofrecida a los ídolos es solo un síntoma de orgullo y la falta de amor mutuo. Parece que la respuesta de Pablo a los corintios en el versículo 1 se desprende de que no solo hicieron una pregunta sobre si está bien comer carne ofrecida a los ídolos, también parecen haber presentado sus argumentos a Pablo de por qué ellos pensaban que estaba bien. Miremos el versículo 1 que dice: es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Entonces, por la manera en que Pablo responde al versículo 1 y luego continúa en los versículos 4 al 7, podemos concluir que el argumento de los corintios de poder comer carne ofrecida a ídolos es que se veían a sí mismos con conocimiento y comprensión espiritual superior, cuyo entendimiento les permitía comer carne ofrecida a los ídolos. Ellos creían, o debería decir, racionalizaban, que debido a que hay un solo Dios verdadero, entonces estos ídolos a los que se les ofreció la carne no son dioses en absoluto. Y así, si los ídolos no son dioses, entonces la carne ofrecida a los llamados ídolos está bien comer. Y esa era su racionalización. Racionalización aquí, racionalizar en el contexto de este capítulo se define como el pensamiento que lo aleja a uno del comportamiento cristiano. Como compañero amante de la carne, simpatizo con sus esfuerzos. Esto es lo que sé sobre mí. Cuando me gusta o quiero algo, soy un racionalizador bastante bueno. Tengo una habilidad asombrosa para racionalizar mi comportamiento y sé a dónde me ha llevado eso en el pasado en demasiadas ocasiones. Me ha llevado a lugares oscuros. Así que realmente estoy agradecido de que Pablo aquí en el capítulo 8 tenga la inspiración de Dios para enfrentar las racionalizaciones en Corinto. Ahora bien, ya identificamos que esto es debido al orgullo y a la falta de amor mutuo. Entonces, Pablo tiene opciones aquí en cuanto a cómo responder a las racionalizaciones orgullosas y sin amor. La primera opción de Pablo es que podría citar la carta firmada del Concilio de Jerusalén en la que ya había respondido a esta pregunta sobre los cristianos que comen carne ofrecida a los ídolos. Si recuerdan, solo unos años antes de que Pablo escribiera 1 Corintios, existía esto llamado el Concilio de Jerusalén, que fue convocado por los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Pablo y Bernabé estaban allí, Pedro estaba allí, y el propósito del consejo era determinar si un gentil que ponía su fe en Jesús para la salvación también necesitaba ser circuncidado según las leyes judías. Ese era el principal objetivo del consejo. Pero además de que los apóstoles y ancianos resolvieron esa pregunta, que fue con un rotundo no, por cierto, los ancianos y apóstoles también resolvieron que los creyentes gentiles deberían abstenerse de comer carne ofrecida a los ídolos. Veamos Hechos 15:29 que dice, deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Esto fue varios años antes de que Pablo escribiera esto.
Pablo estaba en ese consejo. Tenía su informe como referencia. Esto fue como tener un jonrón en tu bolsillo trasero y solo necesitas sacarlo. Si Pablo hubiera citado la resolución del Concilio de Jerusalén, sería algo así como citar jurisprudencia en nuestro sistema judicial actual. Fallos anteriores y aplicable se aplica al presente. Entonces, si el Concilio de Jerusalén ya tenía una determinación sobre el asunto de comer carne ofrecida a los ídolos, ¿por qué Pablo unos años más tarde simplemente no les refirió eso a los corintios? La segunda opción que Pablo tampoco ejerció es avergonzar a los corintios y llamarlos tontos en sus racionalizaciones. Te puede parecer ofensivo, pero ya vimos a Pablo usar ese enfoque en otros temas allá en capítulo 5, versículo 1. Usar la vergüenza como herramienta persuasiva era común en Grecia y en las culturas honorables. ¿Por qué? Porque funcionaba. Eso no encaja tan bien en nuestro pensamiento occidental, pero Pablo podría haber usado la opción de la vergüenza como lo había hecho en el capítulo 5, pero no ejerció esa opción tampoco. Más bien, Pablo elige una opción diferente, una respuesta diferente primero. Pablo primero necesitaba lidiar con asuntos espirituales mucho más grandes que con su pregunta acerca de comer carne ofrecida a los ídolos y lo que eso revelaba, lo que su racionalización revelaba. Es decir, era el orgullo y la consiguiente falta de amor mutuo que causa que otro hermano se tropiece. ¿Qué hay detrás de esta división actual en la reunión corintia? Orgullo y falta de amor. Eso es a lo que Pablo necesitaba responder primero. Así es como él responde. Pablo dice en el versículo 1, con respecto a su orgullo, mientras el conocimiento nos infla, mientras el amor nos fortalece. La versión Nueva Traducción Viviente contextualiza las palabras griegas y lo dice de esta manera. En la Nueva Traducción Viviente dice, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Entonces ahora vemos el alcance del problema. Con el orgullo podemos hacer tropezar a una hermana o hermano. Por el contrario, con el amor podemos hacerlos crecer, podemos fortalecer la iglesia. Es la antigua batalla entre el orgullo y el amor. El orgullo y el amor suena como el enfrentamiento entre Lucifer y Jesús, ¿no es así? ¿Quién ganó? Jesús. Y lo que siempre gana en las relaciones es el amor. Lo que se interpone en el camino del amor es el orgullo. En el caso de los corintios fue su orgullo por el conocimiento espiritual que pensaban que tenían. El conocimiento, como se señala en el versículo 2, el conocimiento, como se señala en el versículo 2, es una trampa del orgullo. El conocimiento puede usarse para el reino de Dios o el conocimiento puede usarse para tu propio reino. Ten precaución de construir el reino de Dios. El versículo 3 dice, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. En otra traducción, en la Nueva Versión Internacional dice, pero el que ama a Dios es conocido por Él. En esencia, lo que Pablo está diciendo es el conocimiento espiritual que crees que tienes no es importante. Más bien, el conocimiento que es importante es cuando amas a Dios. Dios te conoce. Esta es una de esas frases que hacen decir, pero ser conocido es un anhelo profundo dentro de todos nosotros, ¿es cierto? Estoy muy agradecido de haberlo hecho, de haber sido conocido por mi esposa. Amo a mi esposa, ella se preocupa por mis mejores intereses. Es que mejor me conoce en esta tierra y como ella me conoce mejor, confía en su perspectiva, sus ideas y su sabiduría. Similarmente, lo que Pablo está diciendo aquí es que los creyentes que aman a Dios, el Dios que mejor los conoce, pueden también confiar en las perspectivas de Dios, sus ideas, su sabiduría, sus consejos para sus vidas, porque ellos son conocidos por Dios. Miren, ser conocidos por Dios significa que tienes conocimiento del corazón de Dios específicamente para ti. Él sabe lo que es mejor para ti.
Y sí, Dios te ama porque Dios es amor. ¿Cómo se ama a Dios y se recibe este hermoso regalo de ser conocido por Dios? Pasando mucho tiempo con Dios y pasando tiempo solo con Él y su palabra. Permitirle entrar en los lugares doloridos, en los lugares agitados de tu vida. Permitiéndole entrar en esos lugares de gozo de tu vida, permaneciendo con Él, morando con Él, compartiendo con Él, escuchándolo y aprendiendo que Él te ama y que Él sabe lo que es mejor para ti, porque te conoce. En los versículos 4 al 8, Pablo confirma que los corintios sabían espiritualmente acerca de que los ídolos no eran dioses en absoluto. Es cierto, porque solo hay un Dios. Pero lo que la progresión de estos versos revela es que la aplicación de este conocimiento por parte de los corintios no estaba alineada con el amor por otros. Verán, ellos usaron su conocimiento espiritual para beneficio propio, para sus propios reinos. En el versículo 4 dice, empezamos con la palabra es cierto. Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Un solo Dios, con D mayúscula. Versículo 5. Puede que existan esos llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Saben, aquí en el versículo 5 Pablo introduce la palabra Señor. En su respuesta, esperemos porque volveremos a verlo en un segundo. Y en el versículo 6, Pablo escribe esta hermosa poesía incorporando una parte de Deuteronomio que dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. La palabra Padre usada aquí se refiere al Padre de amor, un Padre que se preocupa por el mejor interés del corazón de su Hijo. Piensa en la hermosa expresión de la palabra Padre que vemos en la parábola del Hijo Pródigo. La frase que dice y por quien vivimos no significa vivir para nosotros mismos ni para nuestro propio reino, sino vivir tu vida para Dios el Padre. Y dice, hay un Señor con la S mayúscula. La palabra griega para Señor es Kyrios y significa amo. Significa el que te posee y tiene poder de decisión sobre tu vida. Y es a través de este Señor por quien vivimos. Pon todo eso junto en contexto. Entonces, debido a que hay un Dios, vivimos para Él, no para nosotros mismos. Y porque hay un Señor que nos posee, vivimos por Él. Porque Jesús es nuestro Señor, no tenemos vida fuera de Él. Vivimos a través de Él. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, Pablo usa este poema para continuar con el fundamento de su argumento de que amar a los demás es la mejor manera de responder a la pregunta de si deberían comer carne ofrecida a los ídolos. Si ellos estaban viviendo para Dios y viviendo por el Señor Jesucristo, entonces van a hacer lo que es lo mejor para los demás por amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios está en ellos. Bueno, en esta narrativa específicamente, ¿cómo responde el amor a la pregunta si debemos comer carne ofrecida a los ídolos o no? El versículo 7 dice, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, entonces cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Entonces eso implica que el amor no violará la conciencia débil de alguien. En esencia, Pablo está diciendo que un nuevo creyente no puede tener cualidades superiores, conocimiento de que los ídolos en realidad son dioses en absoluto, con D minúscula. Es posible que todavía se inclinen hacia el politeísmo los que creen en muchos dioses, lo que significa que hay una jerarquía de muchos dioses y Jesús resulta ser el más alto de ellos. La frase conciencia débil que usa Pablo no es necesariamente negativa. También puede significar que tienes la conciencia más sensible.
Si estás en un grupo de personas y alguien dice algo que es gracioso pero crudo y todos se ríen, puedes sentirte tentado a reírte incluso aunque tu conciencia sensible te alertó que estaba mal. Lo he experimentado. Lo que Pablo está describiendo es como eso. Ahora, para mostrarles a los corintios cuánto estaban centrados en sí mismos, mira el versículo 8 y nota cuántas veces aparece la palabra nosotros ahí. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos, no perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Están totalmente centrados en sí mismos. Es cierto que tú no puedes alejar a Dios ni acercarlo con lo que haces o lo que comes, pero el uso que hacen de ese argumento es todo para su beneficio. Y el resto de la narración en los versículos 9 Dios dice, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que volviendo a la imagen del que se tropieza físicamente, imagínatelo en nuestra cabeza. Al inicio de su tropiezo, lo que hace tropezar a un creyente es la expresión de alguien con libertad espiritual. Un creyente teniendo un comportamiento del que ellos mismos se sienten bien, pero otro creyente no. Y otro creyente no está bien porque tiene una conciencia más sensible, pero por presión del grupo, el que no está de acuerdo con eso lo hace de todas maneras. Se tropiezan. Un tropiezo dramático que lleva a la gente a tropezar, rompiendo cosas al caer, al tropezar. Retrasan su llegada al tropezar, tal vez sin llegar en absoluto al tropezar. Y así desaparecen. Pablo señala que la persona que tropieza es un compañero creyente por el que Jesús murió en el versículo 11. ¿Valió la pena el momento de orgullo, la libertad egoísta y sin amor? Romanos 14:20. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. La Nueva Traducción Viviente dice, no destruyan la obra de Dios a causa de cualquier comida. Luego Pablo da esta atronadora amonestación en los versículos 12. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. En el versículo 13, Pablo termina con su propio código personal de conducta mientras estaba en la comunión de creyentes. Su código de conducta personal nos muestra cómo el amor responde a la pregunta: nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Permítanme cerrar con estos pensamientos para su meditación y oración ante el Señor. ¿Está tu código de conducta personal relacionado con tus libertades en Cristo, que tú sabes que estás en lo correcto? ¿Está basado en el amor por los demás o está basado en la ganancia personal, el placer personal, la autocomplacencia o la importancia personal? Te animo a que consideres las formas muy reales en las que podrías hacer tropezar a un compañero creyente. Esto podría ser un cónyuge, un hijo, tu hijo, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Luego pídele a Dios, ora fervientemente por sabiduría de Dios que puedas amar primero. Ama primero, para así quitar los obstáculos que hacen tropezar a otros. Concluyamos en oración. Padre Dios, Pablo, bajo tu inspiración sabiamente nos desafía a pensar en los corintios y, Señor, sus palabras desafían nuestros pensamientos y corazones. Desafía mi pensamiento y corazón, Señor. Padre, es tan fácil racionalizar mi propio comportamiento.
Padre, te agradezco por la verdad de tu palabra que nos confronta y gracias por tu amor que pones dentro de nosotros. Te agradezco por tu espíritu en nosotros. Te agradezco por la conciencia que nos has dado, Señor. Oro, Señor, para que seamos motivados por tu amor por nosotros, tu amor dentro de nosotros y por tu reino y por tu iglesia. Señor, te pido que si hay alguien aquí que no te conoce, que no es parte de esta hermosa familia de Dios, Señor, te pido que lo convenzas de que eres Dios y que eres Señor y Creador y soberano, que eres amor, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por ellos. Y si ese eres tú, te pido que digas en tu corazón ahora mismo, Padre Dios, sé que soy un pecador y quiero ser parte de tu familia y quiero que mis pecados sean pagados. Te confieso mis pecados y te pido, Jesús, que seas mi Señor y mi Salvador. Padre Dios, mientras nosotros como iglesia salimos al mundo donde tú nos has puesto, que vivamos de tal manera que te traigamos honra y gloria, donde tu reino brille aquí. En el nombre de Jesús, amén.